esta hora se está celebrando en Zaragoza una importante reunión del sector porcino. Interporc analiza el presente y mira hacia el futuro de un sector clave en la economía y el desarrollo social aragonés. Eva Sanz. Sí, eso es, Blanca. Se trata de un foro que reúne a las grandes empresas del porcino de nuestra comunidad y en el que se está poniendo sobre la mesa asuntos clave para el sector como son la sostenibilidad, competitividad, bienestar animal, la implantación de la tecnología en las granjas o el relevo generacional. El presidente Azcón ha inaugurado este foro y ha destacado las fortalezas de este sector estratégico en la economía de nuestra comunidad. Hay que destacar que el porcino en Aragón representa el primer censo ganadero en España y el tercero a nivel mundial. Ha dicho Azcón que este es un sector que llena de vida a los pueblos e impulsa el medio rural. El porcino es el 60% de la producción ganadera, el 40% del total de la producción agraria en nuestra comunidad autónoma. Como he dicho, un sector que crece exponencialmente. Pero la segunda razón tiene que ver con la vertebración de Aragón. Tiene que ver con que es el sector del porcino el que mantiene vivos muchos de nuestros pueblos. El que significa la principal puerta de entrada de los jóvenes al sector primario. También desde Interporc se ha destacado que pese al buen momento que vive el porcino en toda España, también hay cierta incertidumbre por esa política arancelaria de Donald Trump y que ya se está poniendo el foco en nuevos mercados. Hemos cumplido con todos los requisitos que nos han pedido, somos conocedores de las dificultades que hay en estos temas geopolíticos y bueno, pues ahora con la entrada de Estados Unidos y con la imposición de aranceles a distintos sectores, pues ha cambiado de alguna manera esas reglas del juego a nivel internacional y se ha influido en el comercio internacional. Se están dando pasos de multilateralidad, hemos trabajado en potenciar esas relaciones con el sudeste asiático y principalmente con China. Hay acuerdos muy importantes. Aragón se mantiene a la cabeza en cuanto a producción porcina y vamos a verlo en cifras y en datos para que se hagan una idea. En 2008 se producían 5,5 millones de cerdos en nuestra comunidad, una cifra que aumenta considerablemente. En 2022 ya eran 9,6 millones. En ese ranking español, como vemos, Aragón está en primera posición, seguido de Cataluña y Castilla y León. Esto en cuanto a España. Si miramos los mercados internacionales, España se sitúa en la tercera posición, únicamente superado por Estados Unidos y por China. En Aragón, ¿cuántas explotaciones de porcino tenemos? Alrededor de 4.000 explotaciones que dan trabajo a unas 12.000 personas, sobre todo en el medio rural, y el 40% de todas esas explotaciones se sitúan en 3 comarcas, en las 5 villas, en la Hoya de Huesca y en el Bajo Aragón. Son datos que hemos conocido del mapa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gracias, Bea. Pues Aragón, primer productor nacional, tercero en el ranking mundial, y esa dimensión social también del sector a la que aludía el presidente Jorge Azcón. Sí, luego una cifra de negocio que se valora en 2.500 millones de euros. Entonces nos podemos hacer un poco la idea de cuál es la importancia que tiene este sector en Aragón, que además ahora tiene un montón de retos. El más importante yo creo que es la ley de bienestar animal. Es algo que preocupa mucho las explotaciones porque sí que implica una serie de cambios importantes. Entonces el sector también ha demandado alguna serie de cambios que les permita seguir desarrollando todo este sector que tiene todavía más capacidad de crecimiento. Veremos también además cómo pueden ayudarle la aplicación de las nuevas tecnologías. Hemos visto en algunas ocasiones cómo están empezando a utilizar la inteligencia artificial también a la hora de gestionar granjas, y creo que ahí también tienen una forma de tratar de facilitar todavía más las explotaciones, que como hemos visto son 4.600 en Aragón, son muchísimas, y Aragón puede seguir manteniéndose pues como líder dentro de este sector. Iván. No, yo creo que la clave ahora mismo para este sector tan importante para Aragón, económicamente, pero también por lo que respecta, y esto lo hemos hablado un montón de veces aquí en esta tertulia, de arraigo de las personas en el territorio, salvo que la inteligencia artificial los sustituya, cosa que está por ver, pues yo creo que es
un momento crítico en el sentido de que tiene que decantarse quizá por abrirse a otros mercados. Yo creo que en el reportaje se ha dicho, Asia puede ser la salida, porque ya sabemos que los países mahometanos no consumen este tipo de animal. China sí, y China puede ser la salida a unos productos que empiezan a tener dificultades en Estados Unidos. Creo que es un momento verdaderamente interesante para ver hacia qué dirección se enfoca este mercado tan importante. Además, China ha empezado a producir también y está produciendo en granjas muy peculiares, de varios niveles de altura, como allí les gusta, y cada vez va creciendo porque los chinos cuando se ponen con algo son peligrosos. Entonces es verdad que hay que hacer una prospección de mercado más amplia. Seguirán comprando mucho porque los chinos son muchísimos, pero es verdad que hay que empezar a abrirse más todavía, porque el porcino es un sector muy potente que tiene mucha oferta, mucha capacidad. No solamente siempre pensamos igual en jamón, pero hay mucha más variedad dentro del cerdo. Y yo creo que ese es un poco el asunto. Y luego también fijar el comodín de vertebración territorial que usamos tanto en Aragón está bien, pero es verdad que hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que empezar a modernizar las granjas, a conseguir que la granja de cerdo no sea el apestadero del pueblo, sino que sea una prolongación, que sea algo más, que se integre más en el pueblo, porque si no va a ser complicado. Sí, desde el punto de vista medioambiental, quizás también la gestión de purines, ¿no? Hay que tratar de controlar alguna serie de aspectos y quizás también diversificar países y diversificar tipos de mercados. En los países del norte están dando mucha importancia también a la producción, al consumo de cerdo de calidad. Entonces, quizás también hay que tratar de la propia producción, tratar de diversificar cuáles son los clientes, qué tipo a los que te quieres dirigir. Yo creo que también estaría bien que Aragón pueda entrar en ese mercado, ¿no? de venta de cerdo de calidad que se está demandando ahora tanto en los países del norte. Inversiones en I+D+I, también modernización del sector, son dos cuestiones que se van a abordar esta mañana en Interpork y se van a poner ejemplos de la mano de jóvenes productores y productoras de porcino como la que ya te acompaña. Eva Sanz, volvemos contigo. Sí, eso es, Blanca. Nos acompaña una de esas jóvenes ganaderas. Estamos con Eva Lizama, tiene 29 años y es de Gallo Canta y ella decidió apostar por el porcino. Buenos días. Buenos días. Bueno, Eva, cuéntanos tu experiencia que te ha llevado a dedicarte al porcino. Pues bueno, yo salí cuando terminé de estudiar cerca de mi pueblo, salí a estudiar una carrera a Zaragoza, ¿no? Y cuando me ofrecieron quedarme aquí en la ciudad a vivir y a trabajar, yo pensé que porque no iba a dirigir, que al final he estudiado para eso, ¿no? La empresa que habían creado hace más de 30 años mis padres, que habían puesto a competir a primer nivel en el sector que hoy nos ocupa, ¿no? En el sector porcino, y porque no iba a vivir en mi pueblo, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco lo que me llevó a volver a mi casa. Eres de Gallo Canta, nos comentabas cómo vives en tu día a día. Es un trabajo que requiere mucha dedicación al final. 24/7, una granja nunca cierra y es verdad que requiere de mucho sacrificio, pero que tenemos un equipo. Al final trabajo con mi hermano mano a mano, con mis dos padres y tenemos unos trabajadores en la granja que nos permiten hacer ese sacrificio diario, ¿no? Pero bueno, que sea siempre un poco más llevadero, que nos permita asistir a eventos tan importantes como este o que nos permita dar voz allá donde nos llaman normalmente a lo que es nuestro trabajo. Nos decías que esto no lo cambias por nada, ¿no? ¿Qué le dirías a esos jóvenes ganaderos que se estén planteando si incorporarse o no al sector? Que merece la pena. Yo les diría que merece la pena. Siempre digo que hay decisiones en la vida que habría que celebrar y para mí haber decidido subirme al barco del sector agro es una. Creo que es el trabajo más gratificante que puede existir, porque al final estamos alimentando al mundo, lo estamos haciendo de forma segura, lo estamos haciendo muy bien y es un orgullo, ¿no? Y Eva, ¿esto te permite también dedicar tiempo a tus amigas, poder irte de vacaciones? ¿Cómo lo gestionas? Pues lo gestionamos intercalando tiempo siempre con mi hermano, ¿no? Es verdad que tengo la suerte de contar con un grupo de amistades que conocen a qué me dedico y saben de la urgencia en muchos casos o de que a veces
pues voy a llegar tarde porque se ha complicado el día, ¿no? Tengo esa suerte, pero además tengo detrás ese equipo que os comentaba y sí, al final siempre decimos que somos gente normal, que nos gusta, pues tenemos nuestros hobbies, ¿no? Nos gusta ir de conciertos, nos gusta esquiar y tenemos tiempo para ello. Pues Eva, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, pues un ejemplo de joven ganadera que decidió apostar por el negocio familiar de toda la vida en su pueblo, en Gallo Canta. Bueno, pues ese era el ejemplo, ¿no? Además nos hablaba de una explotación familiar en la que profesionales ya muy formados, como esta joven, deciden incorporarse al campo. Mónica. Y volver a casa, ¿no? Ella lo ha dicho, ha estado estudiando una carrera en la ciudad y decidió volver a la explotación familiar. Y me ha gustado mucho cuando decía que estamos alimentando al mundo de manera segura, ¿no? Qué mejor carta de presentación y qué mejor forma de tratar de convencer a la gente joven para que siga sus pasos. En las granjas abren, como decía ella, 24/7, entonces al final es un trabajo que requiere un grandísimo sacrificio personal. En su caso, pues parece que al repartirlo con su hermano pues está un poquito más equilibrado, pero yo creo que es un orgullo, ¿no? Tener además a gente, a esta nueva generación de aragoneses que sale fuera a formarse, regresa a los pueblos y con ellos también pues tenemos garantía para que puedan seguir esos pueblos abiertos, que yo creo que también nos va el futuro de toda la comunidad en ello. Están alimentando al mundo y vamos a ver si consumimos esos productos, esa carne de porcino que estos productores crían. Pues si decimos que Aragón lidera ese ranking en producción porcina, podemos decir que la carne de cerdo lidera el ranking en cuanto a las carnes más consumidas por los españoles. Y vamos a verlo, 817.000 toneladas de carne de cerdo consumimos los españoles en 2024. Supone el 42% de todas las carnes, por detrás va el pollo y también la ternera. Para hacer un ejemplo, un español cada año consume 20,5 kilos de carne de cerdo. ¿Y cuáles son esas piezas o esos cortes que más nos gustan, los que más elegimos en la carnicería? Pues en cuanto a las carnes frescas, el lomo es el que lidera, nos gusta porque es bajo contenido en grasa, también las costillas, que las usamos mucho para la barbacoa, y le sigue el solomillo, que también es jugoso y no tiene grasa, por eso lo elegimos. En cuanto a la carne procesada, líder absoluto es el jamón, tanto el jamón como la paletilla. Después le siguen el chorizo y salchichón, muy elegido como ese embutido tradicional, y le sigue el lomo embuchado, con un fuerte sabor y también bajo en grasa. Esto es lo que más elegimos cuando vamos a la carnicería y a la charcutería.